Bienvenidos a la lección 79 de un curso de milagros. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. 1. No puedes resolver un problema a menos que sepas de qué se trata. Incluso si ya está resuelto, lo seguirás teniendo porque no reconocerás que ya se ha resuelto. Esta es la situación del mundo. El problema de la separación, que es en realidad el único problema que hay, ya se ha resuelto. No obstante, la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema. En este mundo, cada cual parece tener sus propios problemas, mas todos ellos son el mismo problema y se tiene que reconocer que son el mismo si es que se ha de aceptar la única solución que los resuelve a todos. Ahora bien, ¿quién puede darse cuenta de que un problema se ha resuelto si piensa que el problema es otra cosa? Aun si se le proporcionara la respuesta, no podría ver su relevancia. 3. Esta es la situación en la que te encuentras ahora. Dispones de la respuesta, pero todavía no estás seguro de cuál es el problema. Pareces enfrentarte a una larga serie de problemas, los cuales son todos diferentes entre sí, y cuando uno se resuelve, surge otro y luego otro. No parecen tener fin. En ningún momento te sientes completamente libre de problemas y en paz. 4. La tentación de considerar que los problemas son múltiples es la tentación de dejar el problema de la separación sin resolver. El mundo parece presentarte una multitud de problemas y cada uno parece requerir una solución distinta. Esta percepción te coloca en una posición en la que tu manera de resolver problemas no puede sino ser inadecuada, haciendo así que el fracaso sea inevitable. 5. Nadie podría tener todos los problemas resueltos que el mundo parece ofrecer. Estos parecen manifestarse en tantos niveles, en formas tan variadas y con contenidos tan diversos que crees enfrentarte a una situación imposible. Tal como los percibes, el desaliento y la depresión son inevitables. Algunos surgen inesperadamente, justo cuando creías haber resuelto los anteriores. Otros permanecen sin resolver bajo una nube de negación y emergen de vez en cuando para atormentarte, mas solo para volver a quedar ocultos, pero aún sin resolver. 6. Toda esta complejidad no es más que un intento desesperado de no reconocer el problema y, por lo tanto, de no permitir que se resuelva. Si pudieses reconocer que, sea cual fuere la forma en que se manifieste, el único problema que tienes es el de la separación, aceptarías la respuesta puesto que verías su relevancia. Si advirtieras el común denominador que subyace a todos los problemas a los que pareces enfrentarte, comprenderías que dispones de los medios para resolverlos todos y emplearías los medios porque habrías reconocido el problema. 7. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, preguntaremos cuál es el problema y cuál es su solución. No asumiremos que ya lo sabemos. Trataremos de liberar a nuestras mentes de las innumerables clases de problemas que creemos tener. Trataremos de darnos cuenta de que solo tenemos un problema el cual no hemos reconocido. Preguntaremos cuál es ese problema y esperaremos la respuesta. Esta se nos dará. Luego preguntaremos cuál es su solución y esta se nos dará también. 8. Los ejercicios de hoy serán fructíferos en la medida en que no insistas en querer definir el problema. Quizá no logres abandonar todas tus ideas preconcebidas, pero eso no es necesario. Lo único que es necesario es poner mínimamente en duda la realidad de tu versión de lo que son tus problemas. Estás tratando de darte cuenta de que al reconocer el problema se te da la respuesta, de manera que problema y respuesta puedan reconciliarse y tú puedas quedar en paz. 9. Las sesiones de práctica cortas de hoy no estarán regidas por el reloj, sino por la necesidad. Hoy verás muchos problemas y cada uno de ellos parecerá requerir una solución distinta. Nuestros esfuerzos estarán encaminados al reconocimiento de que no hay más que un solo problema y una solución. Con este reconocimiento se resuelven todos los problemas. Con este reconocimiento, arriba la paz. 10. No te dejes engañar hoy por la forma en que se manifiestan los problemas. Cada vez que parezca surgir alguna dificultad, di de inmediato:
Permítaseme reconocer este problema para que pueda ser resuelto. Trata entonces de suspender todo juicio con respecto a lo que el problema es. A ser posible, cierra los ojos por un momento y pregunta cuál es el problema. Serás escuchado y se te responderá. Vamos a nuestro compartir. Lección 79. Frase principal. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. ¿Qué enseñanza puedo extraer de esta lección? El único problema que tienes es la idea de la separación y ya está resuelto. Pero como tú crees en ella, este problema se manifiesta en diferentes situaciones que requieren soluciones distintas para que luego reaparezcan o surjan otras sin fin. Esas son las que ves y por eso no reconoces cuál es el problema real. En ningún momento te sientes libre de problemas y en paz. Cuando pareces haber resuelto uno, este vuelve a presentarse o surge otro. O mantienes algunos problemas escondidos en tu mente tras la puerta de la negación que te atormentan de vez en cuando para luego volver a esconderse. Este ejercicio de conciencia de hoy te lleva a poner en duda tu creencia de lo que son tus problemas. Si te permites abrirte a la idea de que el problema es separación, verías que todos los que llamas problemas son distractores para que no te des cuenta cuál es el origen. Aceptarías la respuesta y emplearías los medios para solucionarlo. Entre ellos, por supuesto, el que más fama ha tenido para nosotros durante estos días, que es el perdón. ¿Cómo hacer la práctica? Cantidad de prácticas largas, 2 de 10 a 15 minutos en los horarios que fijaste. Prácticas largas. Consiste solo en que hagas 2 preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es la solución? Deja pasar tiempo entre una y la otra mientras permaneces en actitud de escucha y atención para recibir la respuesta. La promesa que te da esta lección es que vas a recibir una respuesta. No te preocupes si no puedes abandonar del todo tu manera de pensar sobre los problemas, es decir, que tú creas que es que yo tengo muchos, que todos son diferentes, ¿vale? Tampoco te preocupes si no puedes abandonar tu creencia de que son externos a ti, que no tienen nada que ver contigo, o que no tienen conexión entre sí, que son diferentes los unos de los otros, o que tienes que solucionarlos a tu manera. No te preocupes si parece que no puedes abandonar esas creencias. El éxito de la lección de hoy, de la práctica de hoy, se dará si durante las prácticas no insistes en definir cuáles son tus problemas. Si durante la práctica tratas de liberar tu mente de los problemas que crees tener y te abres a darte cuenta que solo tienes un problema y no lo has reconocido todavía. En las prácticas cortas, realízalas únicamente en momentos en que enfrentes, veas, pienses o recuerdes algún problema, sin dejarte engañar en la forma que se presente. Intenta reconocer en ese instante que solo hay un problema y una solución. Y dices, permítaseme reconocer este problema para que pueda ser resuelto. Intenta suspender todo juicio acerca de ese problema y si puedes, cierras los ojos un momento y preguntas cuál es el problema. Y se te promete que vas a recibir una respuesta. Bien, ahora yo voy a realizar la práctica para que tú veas cómo se hace. Prácticas largas, 2 preguntas. Comienzo mis 10 a 15 minutos de la práctica larga y pregunto, ¿cuál es el problema? Puedes cerrar tus ojos. ¿Cuál es el problema? Y me coloco en una actitud de escucha, de atención. Cuando sientas que has recibido respuesta, ahora preguntas, ¿cuál es la solución? Puedes volver a repetir ambas preguntas en diferentes momentos, ahí donde durante tus prácticas largas, pensando en que hay una promesa que se te responderá, que se te dará, que no se te está mintiendo.
y que tú puedes escuchar esa respuesta. ¿Cuál es el problema? Actitud de escucha. Intenta quitar las ideas de problemas de tu mente en paz, en blanco, por decirlo de alguna manera, deja únicamente allí. ¿Qué respuesta daría Dios a esa pregunta? Luego, ¿cuál es la solución? Y mantienes esa paz, esa tranquilidad. Recuerda, no te preocupes si no puedes abandonar tu manera de pensar. El éxito será que intentes liberar a tu mente de esas ideas de problemas y que te abras a pensar que solo hay un problema y nada más del que parecen surgir los otros. Fin de la práctica larga. Ahora, en las prácticas cortas, cada vez que te enfrentes con un problema durante el día, ya sea porque es algo que te está ocurriendo, algo que recordaste como un problema, o algo que viene a tu mente ahora, no es una cuestión que te está pasando en este instante, sino que no he pagado una factura, mi hija necesita que la busque, algún problema en particular, permítaseme reconocer este problema para que pueda ser resuelto e intentas no juzgar la situación, sino que ponerte nuevamente en actitud de escucha y preguntar cuál es el problema y esperar respuesta. Realiza la práctica durante el día en las prácticas cortas de esa manera. Muy bien, muchísimas gracias. Nos encontraremos en la siguiente lección.